imaginas poder anticiparte o predecir potenciales complicaciones de tu salud o la de tus seres queridos? ¿Te imaginas poder hacer un mejor monitoreo, control o prevención de tu salud? Pues déjame decirte que ya no tienes que seguir imaginándolo, porque te voy a presentar a Latidos Care, quien busca democratizar el cuidado de la salud, dándonos a todos acceso a una herramienta que permita que hagamos un mejor monitoreo, control, predicción y prevención de potenciales complicaciones de la salud. En Latidos Care tú puedes ingresar tus diagnósticos, tratamientos, resultados de laboratorio y vas a poder cargar archivos como informes de resonancia, tomografía, ecografía, entre otros. Olvídate de andar con tantos papeles a todos lados cuando quieras ir al médico. Toda esa información la vas a tener en tu celular y vas a tener acceso 24/7 en cualquier momento. Tú también vas a poder generar gráficas de monitoreo porque vas a poder interactuar con estos resultados y vas a poder ver en esa gráfica si estás yendo bien o no en el cuidado de tu salud. Y no solamente eso, vas a poder generar reportes predictivos con la inteligencia artificial de Latidos Care, donde se va a analizar toda la información que tú has ingresado previamente. De este modo te va a arrojar un reporte predictivo que te va a decir en qué probabilidad estás de desarrollar una complicación de tu salud, por qué estás en riesgo y qué podrías hacer para poder mejorar o eliminar este riesgo de tu salud. Y todo esto se lo puedes compartir a tu médico tratante y tu médico va a poder ver toda esta información con un solo clic. Nunca antes fue tan fácil ayudar a los pacientes a que hagan un mejor control, monitoreo y prevención de su salud. Por ello, yo te invito a que visites latidoscare.com y empieces a hacer un mejor cuidado de tu salud y la de tus seres queridos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina Traducida. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de las vasculitis. Hoy vamos a conversar acerca de qué es la vasculitis, cuáles son los síntomas, cómo se diagnostica la vasculitis y quizás algunos tips y recomendaciones que deben tener en cuenta todas las personas que tengan este tipo de enfermedades, porque hoy vas a descubrir que hablar de vasculitis no es hablar de una sola enfermedad. Muy bien, empecemos. Voy a compartir unas pequeñas pantallas, unas diapositivas que he preparado para esta charla, porque en verdad lo amerita. Es un tema bastante amplio y complejo. Así que empecemos. Doctor, ¿qué es una vasculitis? ¿Qué ocurre en una vasculitis? Bien, en sencillo y de manera muy práctica de explicar, una vasculitis es una inflamación del vaso sanguíneo. Eso es una vasculitis. O sea, el vaso sanguíneo se inflama y al inflamarse obstruye el correcto transitar o la correcta circulación de la sangre. Como podemos ver aquí en la imagen, vemos acá un pequeño dibujo que hace la simulación de un vaso sanguíneo. Al lado derecho podemos ver cómo se ve este mismo vaso sanguíneo si lo cortamos y lo ponemos así. Aquí en la cámara estoy haciendo la simulación. Este es como que el hueco, la luz de ese tubito. Ahora, vemos claramente que hay una luz blanca, al contorno hay un contorno de color medio morado y más afuerita se ve un contorno más pálido. Perfecto. Así se debería ver un vaso normal. ¿Qué ocurre cuando esta pared moradita se inflama? Ocurre lo que está abajo. En la imagen inferior vemos cómo prácticamente ya no hay luz. El huequito que les comenté desapareció. Desapareció. ¿Por qué? Porque la pared moradita ha aumentado de tamaño porque se ha inflamado, se ha hinchado. Doctor, ¿pero por qué se ha hinchado? ¿Qué le han hecho a ese pobre vaso sanguíneo, doctor? Por el amor de Dios, ¿qué pasó acá? Lo que ocurre es que las defensas del propio cuerpo han decidido atacar a ese vaso sanguíneo. Y como lo ha atacado, el vaso sanguíneo se ha inflamado. Y al inflamarse, termina obstruyendo la luz. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar si es que se obstruye ese vaso sanguíneo? No va a pasar sangre. Así de simple, no va a pasar sangre. La función de un vaso sanguíneo es permitir el paso, el tránsito de la sangre. La sangre tiene nutrientes, oxígeno, que tiene que llegar a los órganos para que los órganos puedan seguir viviendo. ¿Qué pasa si por alguna razón se obstruye y no llega la sangre? Ese tejido, que puede ser un corazón, puede ser un cerebro, puede ser un riñón, etcétera, etcétera, no recibe sangre. Se muere, así de simple. Entra en algo llamado isquemia. Y si no se revierte esto rápidamente, se necrosa, se pierde por completo ese órgano. Ese es el gran problema de las vasculitis, amigos, que atacan a una de las estructuras más importantes de todo el cuerpo, los vasos sanguíneos. Piénsalo por un momento. Los vasos sanguíneos están en prácticamente todo el cuerpo.
cualquier órgano o prácticamente cualquier órgano de nuestro cuerpo tiene vasos sanguíneos. Entonces, potencialmente, cualquier parte del cuerpo puede verse afectada por una vasculitis. Entonces, este es un vistazo bastante rápido acerca de qué es una vasculitis. Es una enfermedad autoinmune en la cual el vaso sanguíneo se ve inflamado producto de que las propias defensas han decidido atacar a esa pared del vaso sanguíneo, lo cual dificulta o interrumpe el libre transitar de la sangre a través de ese vaso. Ok, perfecto. Muy probablemente ustedes habrán escuchado hablar acerca de diferentes tipos de vasculitis. Cuando empezamos la transmisión les dije, amigos, no hay una sola vasculitis, hay varias. Vasculitis es un concepto grande que abarca diferentes tipos de vasculitis, diferentes tipos. Una manera bastante didáctica de poder hablar acerca de las vasculitis es clasificarlas según el tamaño del vaso sanguíneo que está siendo afectado. Por ejemplo, una clasificación bastante clásica es la clasificación de vasculitis de vasos grandes. Acá podemos ver este vaso grande de tamaño importante. Podemos ver las vasculitis de tamaño mediano. Acá podemos verlas, vaso mediano. Y más allá, vasculitis de vasos pequeñitos. Doctor, ¿puede hablarnos acerca de las vasculitis de vasos grandes? Sí, ahí tenemos dos tipos de vasculitis. Tenemos la arteritis de Takayasu y también tenemos la arteritis de células gigantes. En las vasculitis de vaso mediano tenemos la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Y en el caso de las vasculitis de vasos pequeños, ahí tenemos algunas clasificaciones. La más conocida y la más usada es vasculitis ANCA positivo. Ahí tenemos tres. Anteriormente se le llamaba vasculitis de Wegener, vasculitis de Church-Strauss y la poliangitis microscópica. Ahí pueden ver los nombres, tienen un nombre moderno, digamos, un poco más descriptivo. Y por otro lado tenemos por complejos inmunes que tenemos, por ejemplo, la púrpura de Henon-Scholle. No se preocupen que en un momento voy a regresar para hablar de algunas características diferenciales de cada una de estas vasculitis. Ahorita quiero primero empezar mostrándole cómo se clasifican las vasculitis y que quizás nos llevemos que no es hablar de vasculitis, no es hablar de una enfermedad. No. Vasculitis es un concepto grande que engloba diferentes tipos de vasculitis, de vasos grandes, vasos medianos y vasos pequeños. Perfecto, doctor. Ok, me queda perfectamente claro. Ok, continuemos. Muy probablemente ustedes, si tienen vasculitis, habrán escuchado de los famosos anticuerpos ANCA o los anticuerpos anticitoplasmáticos, ANCA. Doctor, yo he escuchado que ANCA positivo es sinónimo de vasculitis. O a veces ustedes mismos en las transmisiones o acá en los comentarios me ponen, ¿no? Doctor, me salió ANCA-P. ¿Qué significa? Y yo casi siempre les respondo lo mismo. Un resultado aislado no te puede garantizar un diagnóstico. ¿Por qué, doctor? Por esta imagen que te estoy poniendo acá. Por ejemplo, un ANCA positivo. Te voy a mostrar en qué enfermedades que no son vasculitis o en qué condiciones que no son vasculitis puede haber un ANCA positivo. Por ejemplo, en el lupus puede haber un 42% de ANCA P positivo. En la artritis idiopática juvenil, 14%. En el VIH, amigos, VIH puede tener ANCA positivo. Ambas, ANCA-P y ANCA-C. Ambas, acá podemos ver, 33% de los pacientes con VIH pueden tener un ANCA positivo y no significa que tenga vasculitis. El 43% de los pacientes con hepatitis autoinmune pueden tener un ANCA positivo. El 80% de las mujeres que tienen preeclampsia grave pueden tener un ANCA positivo. Y eso no significa que la paciente tenga vasculitis, o sea, la enfermedad autoinmune vasculitis. Por eso es que esta diapositiva es muy importante para que podamos entender que tener un ANCA positivo y solamente el ANCA sin considerar nada más no te hace el diagnóstico. Por eso es que cuando a mí me preguntan, doctor, tengo ANCA positivo, ¿qué significa? Nada. Así solito no significa nada. Habría que ver si tiene síntomas
que puedan ser compatibles con vasculitis para poder ver si tienes o no el diagnóstico. Igualito pasa con los anticuerpos antinucleares, pero bueno, eso ya lo veremos en otro episodio. Ahora, vayamos a ya el punto, quizás que les interesa, los famosos ANCA-P y el famoso ANCA-C. Hace un momento, aquí, vamos a regresar, aquí les comenté de vasculitis de pequeños vasos asociados a ANCA. Acá podemos ver que hay tres, las más frecuentes. Tenemos, vamos a llamarlos por sus nombres propios, ¿de acuerdo? Poliangeitis microscópica, granulomatosis con poliangeitis, anteriormente se le llamaba como Wegener, y tenemos la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que anteriormente se llamaba Church-Strauss, ¿de acuerdo? Para los fines yo lo voy a llamar con el nombre anterior, para los fines ya para que no sea muy complejo de entender. Entonces, estas son las que se asocian a ANCA, ANCA-P o ANCA-C. Doctor, si a mí me sale ANCA-P y tengo síntomas, ¿hay un 100% de seguridad que esta sea una vasculitis, por ejemplo, Wegener, un ANCA-P? No, no necesariamente. ¿Por qué, doctor? Porque acá te estoy mostrando, mira, la granulomatosis de Wegener, o la anteriormente llamada granulomatosis de Wegener, un 85% de ellos presentan ANCA-P y un 15% presentan ANCA-C. Poliangitis microscópica, 80% ANCA-C y 20% aproximadamente ANCA-P. Por ejemplo, el síndrome de Church-Strauss, un 60% ANCA-C y 10% ANCA-P. Doctor, pero a ver, 60 más 10 no suma 100%, sí, porque hay un 40%, no, perdón, 30% que no tienen ANCA positivo y tienen Church-Strauss. Entonces, ahí viene el desafío, amigos. Ahí viene el desafío. No se puede basar el diagnóstico o darle todo el peso del diagnóstico solamente al resultado del ANCA, porque ya te demostré en la anterior diapositiva que hay otras enfermedades que te pueden dar falsamente un ANCA positivo y no necesariamente significa que tengas vasculitis ANCA positivo. Y vale la pena volver a recalcar lo siguiente, amigos. Recordemos esta imagen. 3 de las casi 16 que hay en esta imagen, 3 tipos de vasculitis solo tienen ANCA-P, ANCA-P o ANCA-C. Todas las demás no tienen nada que ver con el ANCA. Entonces, si te sale, tienes síntomas y te sale ANCA negativo, no significa que no tengas vasculitis. Puedes tener cualquier otro tipo de vasculitis. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, amigos. Muy importante. Es por eso que el diagnóstico de vasculitis no es un diagnóstico que se debe tomar muy a la ligera. Hay que hacer un buen análisis. Un médico que tenga experiencia va a saber analizar bien el caso. Perfecto. A propósito de esto, me gustaría comentarle muy brevemente acerca de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que se suelen ver en las personas que tengan vasculitis? Ok, los síntomas constitucionales son los más frecuentes. ¿Cuáles son estos síntomas constitucionales? Pérdida de peso, fatiga, cansancio, fiebre. El paciente tiene fiebre, baja de peso porque no tiene mucho apetito. Son síntomas bastante frecuentes y como ustedes se darán cuenta, son síntomas un poco inespecíficos, ¿no? Hay diferentes enfermedades que me pueden dar esos síntomas. Ahora veamos algunos síntomas que son un poquito más característicos o más específicos. Tenemos el dolor articular, inflamación de las articulaciones, dolor muscular, miositis o mialgia. Puede haber también compromiso de los riñones, quizás uno de los compromisos más severos de la vasculitis, que el riñón, producto de la inflamación que va a haber en los vasos sanguíneos, el pobre riñón se enferme, se inflame y empiece a deteriorarse el riñón, empieza a botar proteínas, la creatinina se empieza a elevar, la urea se empieza a elevar y el paciente, si es que no se logra corregir esto, el paciente puede terminar en diálisis. Compromiso pulmonar. El pulmón empieza a hacerse huequitos y el paciente empieza a sangrar y empieza a toser sangre. Hemoptisis, el nombre médico de ese síntoma o de ese signo. Por ejemplo, puede haber un compromiso neurológico en el cerebro. El compromiso neurológico puede ser de dos tipos, central o periférico. Central si es que es una inflamación del propio cerebro y periférico si es afectación de los nervios. ¿Cuáles son las características del compromiso nervioso periférico? El paciente refiere, doctor, ¿sabe qué? Siento mucho hormigueo, no siento, me toco la mano, doctor, y no siento mis manos, no siento lo que me toco. Siento adormecimiento en las manos, en los pies, he perdido la sensibilidad
Y en algunos casos más avanzaditos, doctor, quiero mover la pierna y como que no me responde la pierna, doctor. Cuidado, puede ser compromiso neurológico. Y así sucesivamente. Son algunos de los síntomas o de los signos más frecuentes que se suelen ver en las vasculitis. Puede haber compromiso gastrointestinal. Recuerden, al inicio les comenté que el problema es que el vaso sanguíneo se obstruye. ¿De acuerdo? Eso lo recordamos. Bien. Así como hay vasos sanguíneos en el riñón, en el cerebro, en el corazón, también hay vasos sanguíneos en el intestino. Puede ser que ese vaso sanguíneo se obstruye, se tapa, no llega sangre al intestino. ¿Qué pasa con ese intestino? Primero, no recibe oxígeno, no recibe sangre, el intestino empieza a morir, empieza a ahogarse, entra en isquemia. Si esto continúa, entra en necrosis, se necrosa el intestino y empiezas a botar sangre, defecar sangre o vomitar sangre. Son algunas de las manifestaciones que se pueden ver en los pacientes que tengan vasculitis. Y acá te puse una imagen grande, adrede, porque también te puede afectar la piel. Y muchas veces para algunos pacientes, una de las primeras manifestaciones de vasculitis son las lesiones en la piel. Así se ven, o bueno, así se suelen ver el compromiso cutáneo de una vasculitis. Así, en los miembros inferiores, con esta característica difusa, que no tiene unos bordes muy bien definidos, etcétera, etcétera. En algunos casos es hasta palpable, puede ser púrpura palpable. Interesante, ¿no? Bien, ahora me gustaría, antes de ir al diagnóstico, me gustaría regresar a la diapositiva donde les comenté acerca de los tipos de vasculitis, quizás para darle algunas pepitas acerca de algunos síntomas que pueden ser un poquito más particulares de cada tipo de vasculitis, ¿ya? De alguna, no vamos a mencionarlas todas porque de verdad va a tomar bastante tiempo, pero por ejemplo, vayamos con algunas características de las vasculitis de vasos grandes. Por ejemplo, acá está, vasculitis de vasos grandes, tenemos dos grandes representantes en esta categoría. Tenemos la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. Hablemos de la arteritis de Takayasu. Doctor, ¿cuál es, muy aparte de todo lo que te comentó hace un momento, cuáles son algunos otros síntomas que podrían ser un poco más característicos de la arteritis de Takayasu? ¿Sabes cuál? Diferencia en el pulso y la presión arterial. Mira, en el estado normal de las cosas, cuando a ti te toman la presión en tu brazo izquierdo, te sale un valor. Si en ese momento te toman en el brazo derecho, debería salir casi igual, por no decir igual, pero la diferencia no debería ser muy grande entre los dos. ¿Qué pasa si te toman la presión en un brazo? Te sale, supongamos, voy a decir un número por decir, te sale 140/90 y de repente en el otro brazo te sale 100/50. Esa diferencia no está bien. Definitivamente no. Hay algo que está obstruyendo el vaso sanguíneo y podría ser una vasculitis. Y característicamente la que suele dar este tipo de signos es la arteritis de Takayasu. Igualito en las piernas, Amigos, la presión arterial también se puede tomar en las piernas. También en los hospitales, cuando por alguna razón no se puede tomar la presión en los brazos, se tiene que tomar en las piernas. Se toma la presión y se ve que hay una diferencia. Yo me acuerdo, cuando yo era residente, me acuerdo que vimos una gestante, una paciente gestante que le tomamos la presión en ambas piernas. En una pierna tenía 210/120 y en la otra pierna tenía 150/90. Una diferencial de casi 60 puntos. Bueno, hicimos los estudios, vasculitis de Takayasu, le dimos tratamiento y bueno, característica de la arteritis de Takayasu. Arteritis de células gigantes, el segundo tipo de arteritis, de vasculitis de vasos grandes. La arteritis de células gigantes es un tipo de vasculitis que se suele ver en personas mayores de 50 años. Característicamente son en personas mayores de 50 años. Algunos de los síntomas o signos frecuentes son los siguientes. Me imagino que alguna vez, a ver, voy a quitar la diapositiva porque quiero que me vean a mí con esta explicación. Miren, ustedes alguna vez habrán visto personas personas mayores, que quizás no tengan mucho pelo acá y que por acá se le nota bueno, es una arteria, no es una vena, ¿no? Se le nota acá como un gusanito y, se te nota la vena, la arteria, ya. En las personas que tienen arteritis de célula gigante, se le nota, pero cuando se le toca esa arteria que está hinchadita, le duele al paciente. Le toca, me duele. Dolor a la palpación de la arteria temporal. Esta de acá es la arteria temporal. Dolor a la palpación.
En segundo lugar, le toman una ecografía y se ve cómo está disminuido la luz porque está inflamada la pared del vaso sanguíneo. Otro síntoma, dolor de cabeza intenso de inicio reciente. Antes no me dolía, pero ahora me duele una barbaridad, doctor. Otro síntoma, amaurosis fugaz. El paciente está tranquilo conversando y de repente, uy, no ve, se quedó ciego. Por ahí y pasan unos minutos, ahora sí, volví a ver, amaurosis fugaz. En algunos casos no revierte, pero bueno. Otro síntoma, el paciente puede también presentar claudicación mandibular. Acá, nuevamente, vamos a ocultar acá. El paciente abre la boca y de repente una vez abre la boca y ya no la puede cerrar. La boca se le queda abierta. Acá, la mandíbula se le queda que no le responde. Eso se llama claudicación mandibular. Algunos de los síntomas característicos de la arteritis de células gigantes o también conocida como arteritis de la temporal. Perfecto, doctor. Ahora, salimos de las la vasculitis de vasos grandes y hablemos de la vasculitis de vasos de tamaño mediano. Ahí tenemos la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki característicamente suele afectar más frecuentemente a los niños. También hay adultos. Yo personalmente he visto adultos con enfermedad de Kawasaki, vasculitis de Kawasaki. En los niños, ¿qué es lo más frecuente que se ve? El niño hace fiebre, fiebre recurrente, malestar general, puede haber dolor articular. La lengua se le pone rojita, como una fresa. Por eso se le conoce también como lengua en frangüesa. En internet pon lengua en frangüesa y vas a ver, así es la lengua de un niño que tiene vasculitis o arteritis de enfermedad de Kawasaki. También los ojos se le ponen rojos, la luz le molesta mucho, también. Otro de los síntomas que se pueden ver en los pacientes, niños pequeños que tienen enfermedad de Kawasaki. Y quizás una de las complicaciones que se puede ver en la enfermedad de Kawasaki es el compromiso cardíaco, afectación de las válvulas cardíacas, valvulopatía por Kawasaki o también puede haber aneurismas por enfermedad de Kawasaki. Vayamos a las vasculitis de tamaños pequeños. Acá tenemos la poliangitis microscópica, Wegener y Chur-Strauss. Bueno, ya hemos comentado acerca de algunas características de estas enfermedades, el compromiso renal, el compromiso neurológico, el compromiso pulmonar, renal, etcétera, etcétera. Y podemos mencionar también de la vasculitis de la púrpura de Hennon-Schönlein, esta de acá, de los vasos pequeños. Esta también es más frecuente en niños, pero también se pueden ver en adultos, ¿ah? También se puede ver en adultos. En el caso de los niños, este tipo de vasculitis se suele caracterizar por un dolor abdominal, presencia de dolor articular en los piececitos, en los tobillos, empiezan a aparecer algunas manchitas en las piernas y hay dolor generalizado, ¿no? Ya el médico le toma sus exámenes y le hace el diagnóstico. Perfecto, doctor. Ok, ya me quedó bastante claro algunas de las manifestaciones más frecuentes que se suelen ver en este tipo de enfermedades. Doctor, ¿y cómo se hace el diagnóstico de una vasculitis? ¿Cómo así un médico especialista puede estar seguro si el paciente tiene o no una vasculitis? En primer lugar, los síntomas, que ya hemos conversado ya. El médico va a tener que saber discriminar en qué síntomas, cuáles sí, cuáles no. Pero quizás lo que está arriba de los síntomas es lo siguiente. Estos síntomas no deberían ser explicados por ninguna otra causa que no sea vasculitis. Por ejemplo, me explico con un ejemplo práctico. Un paciente, yo hace un momento te dije, ¿no? Un paciente con vasculitis puede presentar fiebre, dolor muscular, dolor articular. Te dije eso hace un momento, ¿no? Un paciente llega con esos síntomas, fiebre, dolor articular, dolor muscular. El médico ve vasculitis, pero de repente no se dio cuenta que el paciente tiene dengue. Y si un paciente tiene dengue, va a tener fiebre, dolor muscular, dolor articular. A eso me refiero con que se tiene que haber descartado otras causas que expliquen ese síntoma. Por eso que el diagnóstico de vasculitis suele ser un diagnóstico de exclusión. Hay que descartar otras causas y luego aterrizar, ahora sí, con los síntomas, con los exámenes de laboratorio. Hace un momento te hablamos del ANCA-P, el ANCA-C. No son los únicos exámenes, también exámenes de marcadores de inflamación, examen de orina, proteína en orina de 24 horas, en algunos casos si hay compromiso neurológico, electromiografía, resonancia cerebral, tomografía. Hay una serie de exámenes dependiendo del tipo de compromiso que tenga el paciente. Estos dos de acá terminan
cerrando la posibilidad diagnóstica. ¿Cómo se puede confirmar al 100% que el paciente tiene vasculitis? Con una biopsia. Se tiene que biopsiar ese vaso sanguíneo. Ya te imaginarás que biopsiar el vaso sanguíneo no es tan sencillo. Claro, ¿no? Porque te pican y empieza a sangrar el vasito. Pero ¿qué es lo que se vería en una biopsia? Justamente acá está esa imagen. En la imagen de la izquierda podemos ver la imagen microscópica de un vaso sanguíneo. Si el vaso leemos la manguerita, no, imagínate, el vaso sanguíneo es una manguera. Esa manguera la cortamos por la mitad y ahora de lo que está así, te la ponemos así para que la veas. Acá puedes ver acá la luz. ¿Ves mi ojo? Ya, ahí está. Eso es la simulación de esta imagen que está a la izquierda. Acá vemos cómo tiene un contorno medio rosado y hay un hueco grande blanco. Ya. Al lado derecho vemos que cómo esa pared rosada se ensanchó, se engordó y ahora la luz, la parte blanca se volvió chiquitita. Esto de acá es signo de una vasculitis. Así es como se termina de corroborar el diagnóstico de vasculitis, amigos. Entonces, para hacer el diagnóstico, no basta con decir, tiene ANCA positivo. No basta con eso, amigo. Ya te expliqué ya anteriormente. ¿Por qué no? Porque hay diferentes enfermedades que no son vasculitis que pueden tener un ANCA positivo. E inclusive hay tipos de vasculitis que no tienen nada que ver con el ANCA. Te mostré, ¿no? Que de las 15 o 13 tipos de vasculitis que están en esa diapositiva, solamente 3 trabajan con el ANCA. Las demás no. A las demás no importa el ANCA. No importa a las demás. Entonces, por eso es que cuando a mí me preguntan, doctor, tengo un ANCA positivo, ¿tendré vasculitis? Yo le digo, no necesariamente. Depende. Hay que ver los demás síntomas, qué otras cosas hay para poder determinar si tienes o no vasculitis. Entonces, el diagnóstico de vasculitis no se hace únicamente con un ANCA positivo o, bueno, con un ANCA negativo. Perfecto. Teniendo en cuenta esto, me gustaría hablar acerca del tratamiento. Pero antes de hablar del tratamiento, me gustaría que tengamos en cuenta algunos conceptos importantes, amigos. En primer lugar, ¿a qué llamamos enfermedad activa? Presencia de síntomas o signos típicos de una vasculitis. En segundo lugar, ¿a qué le llamamos remisión? Si ustedes me siguen a mí desde hace mucho tiempo, habrán escuchado la palabra remisión. ¿Qué significa remisión en vasculitis? Ausencia de actividad de la enfermedad con o sin inmunosupresión. ¿A qué le llamamos respuesta al tratamiento? Que el paciente nota una reducción de hasta un 50% o más de la actividad de la enfermedad sin nuevas manifestaciones. ¿A qué le llamamos recaída? El paciente, ya habiendo estado en remisión, nuevamente la enfermedad vuelve ahí a molestar. Y finalmente, refractario. ¿Qué significa refractario? Que el paciente persiste o empeora tras la terapia estándar. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, amigos, les voy a presentar la siguiente diapositiva. Yo sé que probablemente no se va a notar mucho, pero yo lo voy a explicar en realidad, porque más que todo es un tema de explicación. En el tema de vasculitis, para tratamiento, hablamos de 2 momentos en el tratamiento. La etapa de inducción de la remisión, ya te expliqué qué es remisión, ausencia de síntomas o signos de actividad de la enfermedad. Tenemos que inducir, hacer que el paciente entre en remisión, que ya no tenga la enfermedad activa. Eso se llama inducción de la remisión. Una vez que el paciente por fin se logró que entre en remisión, por fin se logró que se duerma la enfermedad, ahora vamos a mantener la remisión. Esa remisión hay que seguir medicando al paciente para que se siga manteniendo dormida la enfermedad. Entonces, vayamos a la parte de inducción de la remisión. Va a depender mucho, amigos, de si es que hay un compromiso de órgano que amenace la vida o no. Si hay un compromiso, por ejemplo, renal, neurológico, pulmonar, al paciente se le va a ofrecer medicamentos inmunosupresores como, por ejemplo, bueno, se le va a dar, aparte se le va a dar, bueno, corticoides, y aparte se le puede dar rituximab o ciclofosfamida a manera de pulsos. Pero si el paciente no tiene un compromiso que involucre órganos de manera severa, se podría evaluar la posibilidad de dar rituximab o darle metrotexato o micofenolato. Se evalúa el caso, se le toman los exámenes, se le sigue haciendo el tratamiento de
inducción y luego de 4 o 6 meses el paciente debería alcanzar la remisión. Debería estar dormida la enfermedad. Ok, perfecto, doctor. Doctor, ¿y durante este periodo de tiempo me van a seguir dando esos medicamentos? Sí, te van a seguir dando durante estos 4 o 6 meses de inducción. Te van a dar tu rituximab o te van a dar tu ciclofosfamida, depende cómo lo esté manejando tu médico, porque depende mucho del tipo de compromiso que tengas, la severidad que tengas. De eso va a depender para que te pueda ayudar. Ahora, una vez que ya entraste en remisión, lo que va a pasar es que tenemos que mantenerte en remisión. Tenemos que mantenerte con la enfermedad dormida. No queremos que se reactive la enfermedad, ¿verdad? Entonces, este periodo de mantenimiento de la remisión va a durar entre 24 a 48 meses, es decir, 1 a 2 años. Ese es el periodo que dura. En la remisión, ¿me van a seguir dando los mismos medicamentos? No, muy probablemente tu médico, al ver que ya logró el objetivo de que se duerma la enfermedad, te va a dar otros medicamentos que quizás sean menos potentes, vamos a llamarlo así, o de menor capacidad inmunosupresora para que te ayude a controlar la enfermedad. Perfecto, doctor. ¿Cuáles pueden ser los medicamentos? Ahí tenemos metotrexato o aciatoprina, o bueno, en algunos casos se podría ver si es que se puede usar otros medicamentos. Muy bien, amigos, espero que toda esta información que te acabo de compartir te haya sido de mucha utilidad, quizás para poder entender de manera global cómo es que funciona el tratamiento y o recomendaciones en el paciente que tiene vasculitis. Yo te invito a que visites y uses nuestra aplicación Latidos Care. En Latidos Care tú vas a poder ingresar tu diagnóstico de vasculitis y vas a poder hacer un adecuado monitoreo de tus exámenes de laboratorio. Por ejemplo, si tú tienes imaginemos, tú tienes una vasculitis, a ver, una vasculitis que tenga compromiso renal, supongamos, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tú puedes venir y poner acá, vasculitis. Listo, vasculitis sistémicas. Listo, agregaste tu diagnóstico de vasculitis. Ahora ya aparece en el sistema que tienes vasculitis. Ahora aquí puedes agregar tratamientos que utilices, luego puedes ir acá, poner las alergias que tengas a medicamentos, puedes agregar acá tus resultados de laboratorio. Si tú tienes vasculitis, el médico con mucha probabilidad te va a pedir velocidad de sedimentación, proteína C reactiva. Si tienes compromiso renal, te va a pedir pruebas de función renal, te va a pedir proteína en orina 24 horas, te va a pedir creatinina, te va a pedir examen de orina. Si tienes compromiso pulmonar, te va a pedir rayos X, tomografía, etcétera, etcétera, y un gran etcétera. Entonces, estos exámenes tú los puedes almacenar acá en Latidos Care para que luego tú aquí en esta parte que dice monitoreo, tú puedes hacer clic en buscar y mira, te va a aparecer una gráfica con todos tus resultados. Por ejemplo, a ver, hace un momento te conversé acerca de la velocidad de sedimentación. Ya, mira, aquí, velocidad de sedimentación. Aquí tanto tú como tu médico van a poder ver cómo está comportándose la velocidad de sedimentación. Mira, ustedes muy probablemente no son médicos. Viendo esta gráfica, y yo te digo que la velocidad de sedimentación es un marcador de inflamación. La velocidad de sedimentación, mientras más alta, más inflamación. Mientras más baja, perdón, menos inflamación. ¿Qué deducen solamente viendo esta gráfica? Empezó con valores altos, 80, 50, luego bajó a 25 y de 25 ha vuelto a subir 35 y 48. Sin ser médico, ¿qué me puedes decir? Que algo está haciendo que se vuelva a activar la enfermedad, que se vuelva a inflamar, ¿no? Así nomás, sin ser médico. Entonces, para esto te ayuda Latidos Care, para que tú puedas visualizar tus resultados de una manera más ordenada y así tú y tu médico puedan sacarle el mejor provecho a la aplicación. Y también tú puedes ir acá arriba y puedes generar los reportes predictivos de Latidos Care aquí. Haces clic y puedes ver un reporte que te va a notificar si tienes o no riesgo de desarrollar complicaciones de tu vasculitis. En primer lugar, ¿qué riesgo tienes? ¿En qué probabilidad y por qué estás en riesgo? Son algunas de las cositas que tienes que saber si es que tienes vasculitis. Así que yo los invito, amigos, a que visiten y usen nuestra aplicación Latidos Care. Lo encuentran en Google. Acá abajo está apareciendo el nombre de nuestra página de Latidos Care, latidoscare.com, para que puedan usar esta aplicación que es completamente gratis. Muy bien, amigos, espero que la información que le hemos compartido el día de hoy les sea de muchísima utilidad y, por supuesto, no se olviden dejarnos sus comentarios y preguntas acá abajo, que nosotros encantados de poderlas ayudar.
conmigo. Hasta un próximo episodio. Hasta la próxima.